Voy a invitarlos para que abran sus Biblias en el nombre del Señor Jesús. En el libro de Eclesiastés, capítulo 2. Los versículos a leer es el contexto del 14 al 16. Y así iniciamos la predicación de este culto, en la segunda sección del mismo. Honremos al Señor con la lectura de su palabra y nuestra atención a ella. Dice así: Amén. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué? Pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio, y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. El predicador Eclesiastés sigue predicándonos en esta tarde. Nosotros siempre vamos a hacer bien en poner atención a la voz de Dios, porque va de por medio nuestra salvación, va de por medio la eternidad, en donde habremos de pasar después de que Dios emita su juicio sobre el ser humano. Gloria a Dios. Sobre sus criaturas terrenales. Ya lo emitió sobre los ángeles. Los ángeles ya tienen asignado su respectivo lugar, de donde no van a moverse, pero nosotros tenemos la grande dicha, la grande responsabilidad de que estamos con la oportunidad de cambiar, de ajustarnos a los propósitos de Dios, a los requerimientos de Dios, y por lo tanto ha dejado su palabra como medio por el cual el ser humano le puede buscar y le puede encontrar y ponerse a cuentas con él. Bien. Ahora Eclesiastés sigue hablándonos de alguna manera sobre los aspectos que caracterizan al hombre sabio y también al hombre necio. Pero a la vez empieza a perfilar su idea, empieza a perfilar el desarrollo de su predicación para guiarnos hacia el punto culminante de nuestra vida. Pero antes de hacerlo, nos hace la aclaración de cuál es la grande ventaja que tiene el sabio sobre el necio. Y nos dice que la grande ventaja es que el sabio tiene sus ojos en su cabeza. Casi nos está diciendo pues que los tenemos en la cara, de frente, inmediatamente debajo de la frente, entre la frente y la nariz, pero no lo dice. Ya saldrían sobrando esas
observaciones, pero del necio no nos dice que tenga ojos en ninguna parte. Esto obviamente no quiere decir que una persona prudente, sabia, entendida, sea de alguna manera, fisiológicamente hablando, diferente a aquella que va caminando según su propio parecer y haciendo a un lado los requerimientos de Dios. No, físicamente no hay diferencia. Nuestros órganos, tanto internos como externos, tienen la ubicación de la misma forma como Dios los pues definió cuando se propuso crear al hombre y a la mujer allá en el huerto del Edén, y no ha habido ningún cambio. Pero aquí la idea es de alguna manera alegórica. Cuando nos dice que el sabio tiene sus ojos en su cabeza, nos está diciendo de una manera más clara para que nosotros lo entendamos desde el punto de vista de nuestra mente limitada, que la persona que busca caminar de acuerdo a los propósitos de Dios tiene la grande ventaja de que puede ver y discernir las cosas que le rodean. Puede ver cada una de ellas con el significado, con el valor y desde la óptica de Dios. A los animales, a los seres vivos, a los árboles, a todo lo puede conceptuar desde la óptica, desde la mente de Dios. Y estando en esa posición, puede conducirse así como sabe que va a honrar a Dios, no menospreciando, para empezar, a los que le rodean, no sintiéndose de ninguna manera más valioso o más grande que los demás, porque eso a Dios no le agrada. A Dios le agrada la sencillez, la humildad, la mansedumbre. Y sabiendo esto, el sabio va a poder conducirse de una manera correcta en la vida. Y cuando dice que el necio anda en tinieblas, pues nos está diciendo que el necio no sabe apreciar, valorar, ni conceptuar a las personas, ni a los animales, ni a la naturaleza, desde la óptica de Dios. Y que por lo tanto va a conducirse regularmente de una manera ofensiva, de una manera que va a agraviar a los demás, y esto le va a acarrear serios problemas en esta vida. Para empezar, hasta ahí nos deja la idea que ha venido diciéndonos desde atrás sobre la sabiduría y sobre la necedad, y que obviamente estos conceptos siempre se van a asentar en los seres humanos, ya que los animalitos no tienen esas atribuciones. Los animalitos pues tienen un sentido
instintivo que les hace actuar de acuerdo a esa manera que Dios puso en ellos, que si tienen hambre, ellos van a saciar su hambre en la forma como Dios se los ordenó. Si son depredadores carnívoros, van a matar algún otro animalito para saciar su hambre, si son carnívoros. Si no son carnívoros, pues van a buscar algunos vegetales, algún pasto, etcétera. Sacian su hambre y ahí termina todo el problema. Si es un carnívoro, ya no va a andar matando hasta que vuelva a sentir hambre. Entonces, mis hermanos, hasta ahí nos deja concluida esta idea del sabio y del necio y de sus respectivas consecuencias. Ahora llega a una conclusión que la menciona también Entendí. Acordémonos que el hombre que está hablando y que escribió este libro fue el hombre a quien Dios dotó de más sabiduría aquí sobre la tierra, que no ha habido, no hay ni habrá otro hombre más sabio como lo fue el rey Salomón. Y con esa sabiduría que Dios le dio, él logró comprender que el sabio, por muy sabio que llegue a ser, y él se puso como ejemplo y nos lo dejó plasmado en este libro también, y que el necio, por muy necio que llegue a ser, de todas maneras, ni el uno ni el otro va a lograr pasar la rayita que Dios le pintó a cada uno en el camino, y que de ahí no vamos a dar ni un paso más. El último respiro, la muerte. Y por causas que tal vez nosotros nunca vamos a comprender, en muchas ocasiones las personas sabias, las personas prudentes, tienen un periodo de vida mucho más corto que una persona necia. Hay personas que rechazan tajantemente a Dios de muchas maneras, con sus palabras, con su manera de vivir, con su manera de comportarse, y así se conducen durante toda su vida. Dan su último respiro en esa postura de rechazo hacia Dios, pero por allá a los 90 y tantos años, a los 100 años, muchos después de los 100 años, mientras que hay personas temerosas de Dios que terminan sus días a más corta edad. Bueno, Dios así lo determinó y Él tiene sus razones muy fundadas. Y a nosotros, los humanos, no nos corresponde cuestionar en lo más mínimo esas diferencias. Lo que a nosotros nos corresponde nada más es buscar los propósitos de Dios y envolvernos en ellos muy seriamente. Hasta ahí. Si los demás lo hacen o no lo hacen, hasta cierto punto eso no debe preocuparnos. Digo hasta cierto punto, porque tenemos alguna responsabilidad, querámoslo o no. Pero hasta cierto punto, digo yo, porque no debemos descuidar nuestra buena relación con Dios. Pase lo que pase con los que nos rodean, nosotros vamos a ser responsables de nuestra vida ante Dios. Y Eclesiastés llegó a entender que así como el sabio, su sabiduría no le va a añadir ningún día de vida más, ni tampoco al necio
su necedad le va a disminuir ningún día menos. Esto, de alguna manera, lo decepcionó, lo desalentó. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice ahí él en el versículo 15, que voy a releerlo. Dice: entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué? Pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Notemos que la pregunta que está ahí en el versículo no tiene respuesta expresa. Pero esta es una pregunta retórica que tiene sus respuestas ahí mismo en su expresión. Y si nosotros se la queremos dar aquí, diríamos así: ¿para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? La respuesta es: para nada. No ha servido para nada. Acordémonos que está hablando el predicador aquí todavía de la vida debajo del sol, de la vida sin Dios y sin esperanza, ¿sí? De esta vida terrenal solamente, que va a terminar con el último respiro. Gloria a Dios. Y pues como que está diciendo: no ha servido de nada que yo me esfuerce por desplegarme en estudiar los diferentes campos de la ciencia, por esforzarme en entender la vida de los animales, de los peces, de las aves, de los árboles, de la naturaleza. Y bueno, pues está él hablando de la vida sin Dios, y tal vez hay cierta razón en ello. No está diciendo otra cosa aquí más que lo que Dios ya había dicho por medio de Asaf en el Salmo número 88. Voy a invitarlos a que vayamos ligeramente al libro que precede a el Salmo número, les dije 82. 88. Perdón, es el 82. Salmo 82. Amén. El Señor, a través de Asaf, ya había mencionado, aunque con otras palabras, esto mismo. Dice así, versículo 6 y versículo 7. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Aquí está diciendo el Señor a través del salmista lo mismo que Eclesiastés en el contexto que estamos viendo. Hijos del Altísimo, dice, ustedes van a morir como muere cualquier otra persona que no teme a Dios, como muere cualquier príncipe. Regularmente los príncipes de todas las épocas se han caracterizado por su manifiesta postura de rechazo a Dios, porque esos cargos de autoridad, de gobierno, de poder, regularmente llenan a la persona de orgullo, de autosuficiencia, lo llenan a la persona de jactancia, de arrogancia, de altivez. Y por eso dice, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Claro, ha habido escasas excepciones en donde ha habido gobernantes temerosos de Dios, y no han sido muchos, pero sí los ha habido. Pero regularmente la mayoría
se apartan del camino de Dios. Los invito a que volvamos a Eclesiastés, en donde nos encontrábamos. Y estamos viendo, pues, mis hermanos, que el predicador encontró que, pues, no fue una novedad. Esto ya se venía viendo. Él inclusive lo miraba a diario en su pueblo, que moría gente buena y que moría gente mala. Había tenido la experiencia de presenciar la muerte de su padre David, que fue un rey temeroso de Dios, que fue un hombre conforme al corazón de Dios inclusive. Y de todas maneras llegó el momento en que murió. Bien, pero lo que no nos dice aquí, en este contexto leído, nuestro predicador, es lo que hay después de dar el último respiro. Nos está diciendo en los 3 versículos, en el 14, en el 15 y en el 16 que dice así: porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. La muerte es amarga en esta vida debajo del sol. En la vida sin Dios, la muerte es una tragedia. La muerte es una ruina irreparable. Creo que fue el proverbista, no recuerdo exactamente, un proverbio en donde nos dice que el necio, cuando llega el momento de la muerte, termina su esperanza. Sí, termina su oportunidad que Dios le dio, como a todos los demás seres humanos que han venido a existir aquí sobre la tierra. Es el proverbio número 11, quiero leerlo literalmente. Versículo 7. Dice: cuando muere el impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Hace un juego de palabras diferentes, pero con el significado igual. Impío, malos, necios. Se refiere a la misma persona, al mismo estilo de vida. Sí. Cuando muere el impío, pero no nos dice nada cuando muere un justo. Acordémonos que nuestro hermano Salomón leyó el Salmo número, ¿qué número fue, hermanos? 84. Y dentro de ese salmo, yo recuerdo que el hermano leyó unos versículos que dicen: bienaventurado aquel que teme a Jehová. Bienaventurado aquel que ha puesto en Jehová sus fuerzas. Perpetuamente te alabarán, dice. Y finalmente terminó diciendo allí uno de los versículos: irá de poder en poder, verán a Dios en Sión. Con esto estaba diciendo:
que iba a tener el justo el grande privilegio de morar en la compañía de Dios por toda la eternidad. Pero ni Eclesiastés, ni el proverbista que lo escribió el mismo Salomón, los proverbios, no nos dicen nada del justo. Aquí volvamos otra vez a Eclesiastés 2. Leo el versículo 16 una vez más. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Pero nos pinta el panorama solamente hasta el momento en que se da el último respiro. Y todo parece que no hay ninguna diferencia. Ninguna esperanza. Parece que todo quedó. Me acuerdo de uno de los dichos que teníamos allá en el rancho de chamacos, que todo quedó igualamas, por decir igual. Pero no es así. Para empezar, pues ya vimos parte de lo que se leyó en el Salmo de introducción. Y ahora quiero que vayamos al Salmo número 112. Porque quiero aprovechar la ocasión aquí para recordar algo que nosotros de alguna manera hemos visto en algunas de las predicaciones o en varias predicaciones sobre la esperanza cristiana, sobre la esperanza de aquel que puso oído a la voz de Dios y que acató sus instrucciones, sin descartar esas flaquezas humanas que nos llevan a cometer errores, faltas, pecados contra Dios, pero que nunca deben ser o convertirse en un estilo de vida. Ya lo he explicado yo, que son sucesos momentáneos que vienen a rebasar nuestra capacidad humana de reacción y que por cierto nos hacen sentir muy mal. Estamos en el Salmo 112, mis hermanos. Amén. Versículo 6 y versículo 7. Por lo cual, perdón, es versículo 5 y versículo 6. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. El justo y el sabio y el prudente y el inteligente, desde el punto de vista bíblico, vienen siendo lo mismo. Aquí tenemos el justo. ¿Por qué digo esto? Porque no hemos visto este término allá en Eclesiastés. Hemos visto que el sabio y el necio les va a acontecer un mismo suceso. Entonces, el justo, el sabio, el inteligente, el prudente, el menesteroso, son términos bíblicos que nos indican que se está refiriendo a alguien que camina con Dios, hombre y mujer. Bien, y aquí el salmista nos está diciendo que va a haber una grande diferencia entre el justo y el necio, pero esto va a ser después de la muerte. No quiere decir esto que en esta vida no haya habido diferencia. Claro que la hay. Si bien esa diferencia no se echa de ver para el ojo humano, para Dios no pasa desapercibida nunca. Dios sí está tomando en cuenta y está poniendo en balanza todos los días el proceder del justo y el proceder del necio.
Para nosotros quizás muchas cosas pasan desapercibidas, principalmente cuando son acciones que no trascienden a los hechos visibles, cuando menos de momento, que son maquinaciones que se llevan a cabo acá, en la mente, en la cabeza, que es en donde se libran las grandes batallas, que es en donde se llevan a cabo las grandes victorias y las grandes derrotas. Acá empiezan en la mente. Bien. Y el salmista aquí en el Salmo 112 nos dice que el justo nunca será olvidado por Dios. Pase lo que pase, sea como fuere la forma en que llegue a morir, de todas maneras Dios lo va a tener en su eterna memoria. Y con esto nos está diciendo, así con palabras llanas y entendibles, pues que lo va a salvar de la condenación eterna y se lo va a llevar al cielo con él, con los demás que también hayan procedido de manera similar. Vamos a Malaquías capítulo 3, último libro del Viejo Testamento. Versículo 18 de Malaquías. Y vamos a continuar, porque el versículo 18 es el último del capítulo 3, pero vamos a continuar con el capítulo 4 del versículo 1 en adelante, hasta el versículo 3. Por lo pronto leemos Malaquías 3:18 y continuamos corrido. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, estas palabras salieron de la boca de Dios. Estas palabras nunca jamás el hombre pudo haberlas forjado de su propia capacidad. ¿Por qué? Porque van más allá de esta vida terrenal. Nos está hablando de dos escenas aquí, este contexto que leímos. Sí. Y aquí nos está diciendo con mucha claridad que va a llegar el momento en que se va a ver la diferencia de una manera tan clara que ya no va a quedar a dudas de quién es justo y quién es malo o no es justo. Y todos lo van a percibir esto. Notemos, mis hermanos, que aquí prácticamente el Señor nos está diciendo que todos, hayan sido sabios, hayan sido necios, hayan sido justos o no justos ante Dios, todo mundo se va a percibir de esta grande diferencia. Y notemos que aquí está comprendido en la expresión, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. Esta expresión va dirigida a todo ser humano a quien Dios le ha dotado
de esa capacidad de raciocinio para discernir entre lo bueno y lo malo. Que de diferentes maneras, cuando hace algo malo, le suenan unas campanitas, nos suenan unas campanitas por acá, tal vez dentro de la cabeza, en donde eso no está bien, eso a Dios no le agrada. Detente, párate. Cualquier tipo de pecado que sea, suena, la conciencia empieza a ejercer su función que Dios le dio y nos dice: algo no está trabajando bien ahí, mejor detente. O aquellos que hacen lo bueno no sienten ese redargüimiento, pues todo mundo, dice, va a darse cuenta de esta grande diferencia. Se va a dar cuenta cómo el malo va a ser como es la estopa. Yo pienso que todos sabemos cuál es la estopa, mis hermanos. Si alguien, por favor, no sabe lo que es una estopa, dígamelo yo aquí para explicárselo, por favor. Pues no quiero que nadie se vaya con la duda. Bien, y de otra manera se lo voy a decir. La estopa es ese manojito que está formado principalmente por puros hilitos, por puras hebritas de tela sueltas, que no están tejidas, pero sí están allí embarañadas entre sí. O vamos a decirlo también con otra presentación, es como una bola de algodón, una estopa. La estopa regularmente sirve para succionar lo líquido o para secar superficies mojadas, húmedas. Para eso sirve la estopa, para quitarnos la mugre de la grasa, del aceite, de lo que sea. Pero la estopa tiene la propiedad de que arde con suma facilidad ante el fuego. Es más, la estopa parece que llama al fuego, no alcanza ni siquiera a tener contacto con el fuego cuando ya empieza a arder. Y dice el Señor: así van a ser los malos, como estopa. Aquel día ardiente los va a abrazar y no les va a dejar ni raíz ni rama. En pocas palabras, van a dejar de existir para siempre, jamás. Pues no está diciendo Malaquías también aquí. Va a haber otro contraste, va a haber otra escena completamente diferente, dice. En el versículo 2 del capítulo 4 que leímos, dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Los que de alguna manera, mis hermanos, hemos estado en ranchos o hemos tenido la experiencia, yo en lo personal la tuve de chamaco, de cuidar reses, de cuidar vacas. Mi padre tuvo un pequeño hato de reses y no fueron muchas, pero sí lo suficiente como para que me enviara a mí todos los días a cuidarlas, a que los pastara por allá, que comieran pastos. Y nos juntábamos con otros del mismo oficio y ya se hacía una buena manada de ganado ahí, pastando todos juntos. Y de pronto miraba que salía un becerro saltando por ahí entre la manada. Y regularmente ese becerro salía saltando de gusto. Desconocemos completamente qué se movió dentro de la cabeza del becerro que lo hizo saltar de alegría. Tal vez de ver tanta comida, de ver que tenía todo a su alcance para no morir de hambre. Lo cierto es que de cualquier manera demostraba gusto. Porque lo sacaban de campeón.
porque lo sacaban del encierro del corral también. Exactamente, fue otra de las escenas. Dios le pague nuestra visita. Otra de las escenas, cuando recién salían del corral, algunos salían así dando sus saltos, hasta que se desahogaban después de dar unos cuantos brincoteos y ya se normalizaban otra vez. Pero así está tipificando aquí el Señor al justo, aquel que temió a Dios, aquel que no se dejó influenciar por el pecado, ni se dejó llevar por esa vida pecaminosa en este mundo, sino que refrenó su carne, refrenó su lengua, refrenó su mente, sus palabras, etcétera, y caminó con temor de Dios. Dice, pues así como esos becerros salen y saltan de la manada, así va a saltar el justo cuando salga a tomar esa corona de la vida que yo le voy a entregar. Dice, en el día en que yo actúe, dice el Señor. Con esto está diciendo, cuando yo haga esa diferencia. Nadie más que yo. ¿Y cómo va a ser el Señor? Bueno, ya hemos visto, mis hermanos. Nada más quiero leer como un recordatorio de lo que ya hemos visto en el capítulo 25 de San Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento. Voy a leer unos versículos estratégicos que tienen relación con el tema que estamos viendo, con el pensamiento que estamos trayendo desde Eclesiastés. En San Mateo 25, versículo 31 en adelante dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Miren qué manera tan alegórica de describirnos lo que va a ser, lo que en la Biblia nosotros conocemos como el juicio de Dios. Esto lo vemos que se repite de alguna manera con más claridad también, ya sin alegorías, allá en Apocalipsis 20, versículo 14, versículo 15, por allá. Pero aquí alegóricamente nos está diciendo que así como un pastor aparta las ovejas de los cabritos, dice Dios también va a hacer eso cuando venga y se siente en su trono de gloria para juzgar a toda la humanidad responsable de pecado. Sí. Y ya apartó a los cabritos y a las ovejas. Digo los cabritos con esta mano izquierda porque dice que aquí en el versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Las ovejas acá a la mano derecha, va a decir el Señor, los cabritos acá a la izquierda. Nadie va a poder desobedecer, ahora sí, la orden de Dios, la voz de Dios, todos la van a cumplir. Porque ya nadie va a tener la capacidad de hacer lo que le dé la gana, como si la tiene aquí en este mundo. Regularmente, excepto aquellas personas que se ven limitadas por la prisión de la autoridad o por otras medidas restrictivas. Pero allá la voz de Dios se va a acatar al instante. No va a haber fuerza ya que se pueda oponer. Y estando ya en esas ubicaciones que Dios les va a dar a cada uno, le va a decir a sus ovejas, a los de su derecha. Versículo 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre,
heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hasta ahí nada más. Uno de los veredictos para los justos. A heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero va a haber otro veredicto totalmente contrastado, opuesto. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Antes de ver la conclusión, al final de este capítulo, quiero hacer la aclaración de que pues las ovejas simbolizan a los hijos de Dios. Los hijos de Dios no somos todos los humanos. Todos los seres humanos somos creación de Dios, pero no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Es importante hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque miren, muchas personas que en lo personal yo he tenido esa experiencia, que he platicado con algunas de ellas, piensan que todos somos hijos de Dios y que por lo tanto Dios no va a mandar al infierno a sus hijos. Y me han hecho esta pregunta capciosa: ¿o usted se animaría a echar a alguno de sus hijos a la lumbre? ¿Cómo cree? Ni loco que estuviera. Entonces, ¿cómo cree que Dios? ¿Allá? Claro que Dios tampoco va a echar a sus hijos al infierno, al lago de fuego. No. Dios no va a echar al fuego a nadie. Solitos, el limpio clavado, los que vayan para allá se van a ir. Pero va a haber la mayor parte de la humanidad, 2/3 partes de la humanidad, se van a ir al fuego eterno. ¿Por qué? Porque para empezar, aquí van a estar simbolizados por los cabritos. Se dice y se piensa, y creo que hay bastante razón en esto, de que Dios simbolizó a los impíos, a los que le rechazaron, como los cabritos, porque los cabritos tienen la característica de que son muy cuizuquis, son muy inquietos, no se están quietos. No se les puede tener en un lugar. Cuando se les lleva a pastar, se van moviendo muy rápido para allá y para acá, y no están quietos. Si uno los quiere agarrar, es que es difícil a veces, porque corren, son ligeros. Pero las ovejas no. Las ovejas son mansas, tranquilas, andan pastando, y ahí se la pasan casi siempre en el mismo lugar, se van moviendo muy despacio. Por los cabritos tienen otra característica, de que son muy ruidosos, son escandalosos. Y se oye por acá ese y ya se sabe que es una mancha de chivos que anda por ahí. Pero regularmente las ovejas no, son muy quietas, silenciosas. Y pues quizás el Señor en algo de esto se basó para hacer este simbolismo de las ovejas y los cabritos. Bien, aquellos que se vayan al fuego eterno no serán hijos de Dios. Y si no van a ser hijos de Dios, ¿de quién irán a ser hijos? Alguien dijo por allá, es que es hijo de una tía. No, tampoco va a ser hijo de una tía. Creo que el Señor Jesucristo lo dijo con mucha claridad para que nosotros no fuéramos a malinterpretar esto. Y aquí en el capítulo, ahorita volvemos para dar el toque final. Tenemos unos minutitos breves allá en San Mateo. No dejemos San Mateo 25, por favor. Nada más quiero clarificar esto que estoy diciendo, mis hermanos, para que pues, hacerlo todo con base en la palabra de Dios. El capítulo 8 de San Juan, diciéndole el Señor a aquellos religiosos que se creían hijos de Abraham, y lo eran,
biológicamente lo eran, consanguíneamente eran descendientes de Abraham, pero espiritualmente no, porque no estaban haciendo las obras que hizo Abraham. En otras palabras, no estaban siguiendo la vida de fe del patriarca Abraham. Abraham creyó en Dios con el corazón y se lo demostró con los hechos. Ellos nada más lo estaban demostrando con palabras, pero con los hechos lo estaban negando. Ante esta vivencia, el Señor les dice estas palabras. San Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El énfasis aquí es la paternidad de unos y otros. La paternidad de los que van a heredar el reino de Dios va a ser Dios mismo, que se dejaron que la palabra de Dios los engendrara y los formara. La paternidad de aquellos a quienes el Señor menciona, a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues la paternidad es el diablo mismo. Ahora, les dije, quiero concluir aquí en el versículo 46, que es donde termina el capítulo 25 de San Mateo. Volvamos a San Mateo, capítulo 25, versículo 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y quiero concluir volviendo a Eclesiastés capítulo 2, donde iniciamos la predicación. Y voy a leer una vez más el versículo 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Después de un determinado número de años que pasen después de nuestra muerte, ya no seremos recordados. Han sido muy pocos los que siguen siendo recordados. Y aquí tenemos en la palabra de Dios bastantes nombres. Pero cuando vemos nosotros que está hablando aquí el predicador de la vida debajo del sol, esto sucede. Yo no recuerdo más que el nombre de mi padre, el nombre del padre de mi padre, el nombre del padre de mi padre y el nombre del otro. 5 ascendentes en vía recta. Y ya no recuerdo, no supe. Anduve investigando yo con mis familiares más ancianos y no me pudieron decir. Y pues ¿qué pasa? Así como dice aquí Eclesiastés, todos seremos olvidados, excepto aquellos cuyos nombres de alguna manera, sus vidas han trascendido para bien o para mal, siguen siendo recordados y tal vez vayan a ser recordados mientras este mundo exista. Pero ya va a llegar un momento en que se va a borrar de todas maneras todo eso, cuando venga la vida venidera. Y lo que no nos está diciendo como una conclusión ya definitiva, y ya podemos cerrar nuestras Biblias aquí después de esto, lo que no nos está diciendo aquí Eclesiastés es que más allá de la tumba va a haber una diferencia muy grande en cuanto a la muerte del justo y a la muerte del necio. Va a haber una diferencia tan grande que no la ha habido ni la habrá aquí en esta sociedad humana. En esta sociedad humana
ha habido racismos, de hecho los hay, ha habido distinción de clases, de hecho lo sigue habiendo, pero después de la muerte va a haber una que no tendrá paralelo. Y ya lo vimos allá, principalmente en Mateo 25, donde el Señor mismo va a marcar esa distinción, esa diferencia. Unos a la izquierda, otros a la derecha. En una bifurcación final de la vida hacia destinos completamente opuestos y por toda la eternidad. Quise dejar entrever esto que no está comprendido por el predicador, mis hermanos, para que reflexionemos sobre nuestras vidas, cómo es que las vamos manejando. Si ocupan ser rectificadas, hay que hacerlo. Dios nos concede tiempo. Vamos pidiéndole a Dios que nos ayude y que tenga de nosotros misericordia. Soberano Padre,